Que Dios lo bendiga en esta tarde. Dios sea bendiciendo a cada uno. Le doy gracias, Señor, por poder guardarlo, cuidarlo cada día en nuestras vidas. Los invito a abrir en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Si lo vamos a encontrar, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: cuando a Dios hace promesa, no tarde de cumplirla, porque Él no se complace a lo insensato que cumple lo que promete. Mejor es que no prometa y no que prometa y no cumpla. No deje que tu boca te haga pecar, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque él hará que Dios se enoje causa de tu voz y se destruya la obra de tu mano. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Vemos acá la palabra del Señor. Le cumple lo que promete. Muchas veces nosotros en nuestra vida a veces reclamamos a Dios que a veces nosotros le pedimos a Dios que dice su palabra. Muchos dicen Dios no promete lo que Él dijo. Muchas veces, pues Dios dice acá la palabra, Dios los habla, que va a hablar nuestra vida. Podemos decir que a lo contrario, Dios siempre cuando Dios dice, Él cumple sus promesas a cada uno de nuestras vidas. Y hoy día el hombre, si nosotros preguntamos en nuestras vidas, el hombre si cumple lo que realmente nosotros prometemos a Dios. Y muchas veces podemos ver la palabra de Dios, los habla aquí y vamos a ver qué es lo que muchas veces Dios lo enseña sobre si realmente nosotros cumplimos con el Señor. Y vemos la palabra de Dios, dice: cuando a Dios se hace promesa, no tarda de cumplirla, porque Él no se complace en lo insensato y cumple lo que promete. Vemos la palabra de Dios aquí, este versículo 4, donde muchas veces los habla esta palabra. El Señor nos enseña aquí que se debe cumplir la promesa de Dios. Es mejor no prometer absolutamente nada que dejar que cumplir lo prometido. Hoy día nosotros tenemos que cumplir. Muchas veces vemos la palabra de Dios, muchas veces somos muy rápidos de decir las palabras. Muchas veces decimos que yo prometo de hacerlo. Y somos muy rápidos, nuestra mente lo decimos demasiado rápido y nos lo damos cuenta que muchas veces el día de mañana decimos, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué muchas veces sucede en la vida, en nuestras vidas diariamente, que a veces prometemos algo tan rápido y a veces no lo acordamos el día de mañana lo que nosotros prometimos? Y entonces vienen las consecuencias de nuestras vidas. Diariamente muchas veces podemos ver cómo podemos ver la vida de dos personas que ellos iban a cumplir al Señor, y vemos la palabra de Dios que cuando uno no compromete pasa a ser mentiroso, cuando no cumple uno. Y entonces vemos acá la Biblia en el Nuevo Testamento, en los libros de los Hechos, vemos la historia en capítulo 5 de los Hechos, vemos la historia de
Ananías y Zafira. Entonces vemos la palabra de Dios que qué es lo que sucedió ellos de poder, ellos prometieron algo y no lo cumplieron, por lo tanto ellos mintieron. Entonces vemos la palabra de Dios que la mentira es una consecuencia grave. Grave, vemos la palabra de Dios en el 8:5, versículo del 1 al 11. Dice, por cierto, dice un hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y lo puso en los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustraje el precio de la heredad y reteniéndola, y no se te quedaba a ti y vendida? No, estaba con tu poder, y por qué pusiste esto en tu corazón, y no has mentido al hombre, sino a Dios. Entonces muchas veces vemos la palabra de Dios que vemos que cuando mentimos, le mentimos a Dios. Cuando muchas veces hacemos promesas y no lo cumplimos, y no le miente al hombre, vemos la palabra de Dios que le miente a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo lo que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes que envolvieron y sacándolo, y lo sepultaron. Vemos acá que estos jóvenes que estaban ahí, vemos la palabra de Dios que lo sacaron y lo llevaron y lo sepultaron. Pues dice, pasado un lapso, dice, como 3 horas, dice, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Que aquí que la puerta digamos, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y lo sacaron y lo sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo lo que oyeron estas cosas. Vemos la palabra de Dios que qué terrible es mentir. Cuando uno muchas veces no, porque yo dije una mentira, tenemos perdón. Quizás Dios también puede perdonar, pues Dios tiene misericordia. Pues vemos la palabra de Dios que, imagínense que ver este matrimonio, que murieron los dos, y por eso cuando uno hace promesa y cumpla, tiene que cumplirla. Porque Dios no se agrada de la mentira. Porque muchas veces prometemos y yo muchas veces puedo decir, yo prometo esto y no lo cumplimos. Y entonces vemos la palabra que es triste es ver cuando muchas veces vemos diariamente en nuestras vidas, hacemos promesas cuando llegamos en la casa del Señor por primera vez, cuando muchas veces vemos que los tiempos, cuando viene a veces dificultades o alguien lo dijo algo, ya uno ya empieza a dejar y ya no quiere llegar a la casa del Señor. Pues nosotros hicimos aquí voto. Señor, yo te voy a cumplir hasta la muerte. Muchas veces no lo cumplimos esa promesa, tanto como vemos en la vida espiritual cuando nosotros le hacemos voto al Señor. Y también vemos la palabra de Dios cuando muchas veces cuando también es sobre el matrimonio, también hacemos promesa que lo va a amar hasta la muerte lo separe. Pues muchas veces cuando estamos recién casados, le ayudamos en todo a la esposa en el hogar, le ayudamos en todo. Y entonces, ¿cuánto será hasta que sobra tiempo de la persona cuando uno, tanto como el marido a la esposa o la esposa a su marido? Entonces, después con los años, con el tiempo, ya
ya no es ese amor que realmente que prometió, no, ya no lo está cumpliendo. Pues el Señor nos ayude de poder cumplir todo lo que Dios nos dice. Vemos aquí la palabra de Dios, da un gran ejemplo Dios cómo Dios promete a Abraham. Vemos, dice en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 17. Dice, porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos sin fin que todo controversia y el juramento para confirmación, y por la cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los que herederos de la promesa y inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Vemos la palabra de Dios acá, cuando vemos a Abraham ir a hacer un sacrificio para su hijo, y vemos la palabra de Dios que acá Dios hizo una promesa a Abraham por derecho, solamente por obedecer. Y vemos que ahí lo habla la palabra de Dios, que en Génesis lo habla en ese capítulo 22. Ahí podemos ver la historia, vemos que cómo Dios promete las promesas a Abraham. Y Dios, vemos acá la palabra de Dios, que Dios cumple su promesa. Le dijo que él iba a tener una gran nación que iba a ser como la arena del mar. Entonces vemos la palabra de Dios, cómo Dios aquí cumple su promesa. Hoy día Dios vemos que es maravilloso ver que cuando Dios cumple, vemos la historia, vemos de Abraham, vemos ahí nació Isaac y Jacob, y vemos ahí en la ascendencia tuvieron 12 hijos, y ahí vemos la historia de cómo se multiplicó su generación. Y solamente fue un solo hijo que tuvo Abraham. Entonces vemos cómo Dios cumple esa promesa. Podemos ver que muchas veces el Señor lo dice que cada día en nuestras vidas, que Dios cómo va a cumplir cada uno de nosotros su promesa. Pues nosotros tenemos que colocar nuestra parte también, de poder cumplir lo que Dios dice. Muchas veces en nuestras vidas vemos que muchas veces acá decimos, no importa el frío ni la lluvia, cumplimos. Llegamos a la casa del Señor cuando estamos recién. Pues pasan los años, ya no es así. Para poder entender, hoy día lo mismo que hoy día lo pasa a los jóvenes. Cuando está recién pololeando, hoy día hacemos promesas y llegamos cansados del trabajo y no importa el cansancio, vamos a ver a la polola o el pololo. Porque no hacemos promesas que le decimos te amamos, te quiero mucho, o a veces a uno le pregunta, ¿tú me amas? Sí, te amo. Y le hacemos, yo te voy a amar para siempre, y uno le hace promesa. ¿Por qué pasa con el tiempo? Cuando ya está casado, ¿qué pasa cuando ya lleva años? ¿Qué pasa si lo cumplimos esa promesa? Y cuando no lo cumplimos, ¿qué pasa a ser? Mentiroso. Cumplámoslo hoy día, porque Dios se agrada cuando nosotros cumplimos. Se agrada porque hoy día, para poder entender hoy día, la mayoría, todos fuimos un día jóvenes y pololeamos. Todos hoy día hicimos promesas cuando estábamos jóvenes. Uno tiene que recordarse que no importaba el cansancio, no importaba el frío, no importaba la lluvia, no importaba la calor, no importaba nada. Incluso si estaba enfermo, quizá alguna dolencia, también iba. No importaba ni el dolor, pues estaba a donde tiene que estar su amado o su amada. Ahí estaba. Yo creo que todos se pueden recordar ese momento, quizá muy bonito. Pues hoy día podemos recordar ese bonito, hoy día decir,
si sigue queriendo tal como me lo dijo en principio. El Señor nos ayude, que cada día podamos cumplir. Hoy día no importa que muchas veces podemos ver que hoy día uno le pregunta, ¿por qué, hermano, hermana o joven, señorita? Porque ya te veo alejado, ya no te veo ya motivado, no sé, algo te pasa o tenés problemas. No, no me pasa nada. Pues si no cuenta, muchas veces, a veces por mal comentario, a veces por mal, uno no podemos darle excusa a Dios, porque podemos decir acá la palabra de Dios. ¿Qué lo dice el versículo que leímos? No es que yo no sabía por ignorancia ante el ángel. No somos ignorantes, porque Dios te va a hacer recalcar que sí hiciste una promesa y no lo cumpliste. No, porque si le hicimos al Señor, es que este hermano me dijo esto y le creíste más al hermano o a la hermana ante Dios. Nosotros a Él le hicimos las promesas. A Él es nuestro amado, porque Jesucristo, vemos que Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Le hicimos promesa al esposo. Y hoy día nosotros tenemos que cumplir esa promesa que nosotros le hemos hecho a Él. Hoy día, ¿cuánto nosotros podemos decirle que al Señor que podemos hoy día decirle al Señor esa promesa que le hicimos? Señor, ayúdame. Si yo no tengo la fuerza, pidámosle a Dios que lo dé la fuerza para poder cumplir lo que hemos prometido. Entonces vemos la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Estas promesas Él nos hizo a la vida eterna. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, alguno lo tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Muchos, dice mi compañero de trabajo, me han hecho preguntas, muchas veces mi familia me dice, Orlando, ustedes dicen que han predicado que el Señor viene y no viene. Dice, incluso una vez me dijeron, vino la noticia en el año 2000, dice que terminaba el mundo. No sé cuánto lo escucharon. E incluso lo dieron la noticia. Y muchos de mis compañeros me preguntaban, usted dice que habla que el Señor que viene y no viene nunca. ¿Y por qué no viene? Yo le dije, es que faltas tú, le dije. Así le digo a mis compañeros de trabajo, a mi familia, falta tú porque Dios no quiere que te pierdas. Y muchas veces lo da vergüenza de darle la respuesta sabiendo que Dios te ha dado que nosotros podamos predicarle. Cuando hay una oportunidad, uno hay que responderle, decirle sí, porque faltas tú, porque si Dios no quiere que tú te pierdas. Por eso es que hoy día nosotros tenemos que responderle a ellos que nosotros muchas veces, Dios dice que es paciente, para que, dice que Él queriendo que ninguno perezca, todo dice, venga, proceda al arrepentimiento. ¿Y qué dice 2 de Pedro 3:13? Dice, pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva, en las cuales mora su justicia. El Señor nos ayude. Podamos nosotros ver que el Señor viene pronto. Dios se ha cumplido muchas promesas. Se ha cumplido, pierde la letra. Todo lo que hemos visto en la palabra del Señor lo hemos visto en nuestros ojos también. Hoy día podemos ver que la Biblia dice que vendrá hambre, peste, pestilencia, terremoto y diferentes de lugares y principio de dolor, y eso ha sucedido. Hoy día podemos ver tantas cosas que Dios ha prometido. Pues Dios también falta por cumplir también. El Señor viene pronto. Hoy día vemos cuánto de la palabra de Dios está escrita y se va a cumplir. Por eso, hermanos, hoy día nosotros podamos cumplir lo que Dios ha dicho. Y podamos nosotros, cada día nosotros podamos ser fiel a Dios y seguir buscando a Dios. Que no lo deje en la casa.
por mal muchas veces comentarios, con muchas cosas. Porque yo no hice promesa al hermano, no hice la promesa a la hermana, tampoco le hice la promesa a mi esposa, o la esposa tampoco hizo la promesa a su esposo, tampoco al pastor y la pastora. ¿A quién se lo hizo la promesa? A Dios. Y a Él tenemos que cumplirla. Y a Él es el único que lo va a salvar, el único que lo va a cumplir todo el propósito de nuestras vidas. Pues tenemos que nosotros de buscar a Dios. Porque hoy día el hermano no me va a salvar. Mi esposa tampoco me va a salvar. O mi esposa tampoco, yo lo puedo salvar a ella. La salvación es personal. Si yo cumplo lo que Dios me ha mandado, Dios me va a salvar. Y Dios va a cumplir su promesa en mi vida. Como Dios lo cumplió con Abraham, como Dios lo cumplió con muchos de los, con Moisés, con Josué, a José, con muchos Dios lo cumplió. Y Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros. Porque Dios, Él es fiel. Dios es fiel para cumplir su promesa. Él no es un Dios mentiroso. Entonces, por lo tanto, si no hemos cumplido, estamos a tiempo de pedirle a Dios misericordia. Porque cada mañana son nuevas misericordias. Dice que Dios perdona, pues nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón y Dios va a perdonar, pues tenemos que cumplirla. Para que el día de mañana, cuando venga el Señor por nuestra vida, o viene el Señor a buscarlo, podamos decir, yo he cumplido. Pues nosotros tenemos que cumplir cada día con el Señor en todo momento. Y muchas veces en el trabajo nosotros cumplimos todo. A veces cumplimos y llegamos incluso media hora antes, 20 minutos antes. Y con el Señor a veces tenemos que tener paciencia de poder muchas veces ver que muchas veces llegamos atrasados y no cumplimos con el horario del Señor. Podamos cumplir en todo momento, no solamente en el trabajo, que muchas veces pues, el Señor nos ayude. Podamos nosotros cada día cumplir, como porque Dios va a cumplir su promesa en nuestras vidas, así como lo hizo, como le dije anterior a Abraham, Dios lo hace con cada uno de nosotros. Así que esa es la palabra del Señor, que Dios sea bendiciendo cada día nuestra vida y podamos nosotros colocarlo primeramente para mi vida, porque Dios puede hacer cada día nosotros podamos cumplir lo que Dios muchas veces quiere cada día con nuestras vidas. Así que en el nombre del Señor vamos a darle gracias.